San Juan capítulo 6 del versículo 1, vamos a leer esta mañana. El libro de San Juan capítulo 6 del versículo 1, voy a leer. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el Tiberías, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, y dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescadillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5.000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llegaron 12 cestas de pedazos, y que los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo a la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Hasta el 14 he leído. Buenos días, hermanos. Cuando era pequeño en la escuela dominical, en la misión, aprendimos una mímica que es 5 panes, 2 peces. Es como 5 panes, 2 peces, como es una merienda de un muchacho. No era para tanto, sino lo ha entregado a Jesús. Y Jesús sí, con los 5 panes, 2 peces, ya pudo dar a más de 5.000 y aún sobraron 12 cestas, ¿no? Mm, mm. Y como nosotros, como 5 panes, 2 peces, que no es para tantos, pero si estamos en la mano de Jesús, Jesús sí puede repartir cada uno de nosotros para saciar a más de 5.000 personas o aún más. O, o aprendiendo esa mímica, bueno, por cantarlo, por hacer la mímica, lo seguía y hacía. Pero últimamente vi a mis hijos que cantaban eso, no sé si porque cantaban de repente, ¿no? He visto a mis hijos que cantaban eso. Mm. Porque últimamente yo viendo a mí, me venía muchos pensamientos de que ya no creo que puedo servir más al Evangelio, porque me falta esto, mi corazón está así. Es cuando justo he visto a mis hijos que cantaban esta mímica, 5 panes, 2 peces, ¿no? Yo soy como 5 panes, 2 peces, pero voy a entregar a Jesús y Jesús oh, puede hacerme discípulo. Al escuchar de mis hijos, me volví a pensar otra vez.
La verdad que sí. Y si los 5 panes, 2 peces en la mano de Jesús, sí. ¿No? Esta mañana, hermanos, todos nosotros, sí, bueno, no sé si algunos hermanos creen que eres capaz de servir al Evangelio o tiene tanta fe y por eso está con muchas ganas, mucho ánimo para servir el Evangelio. Entonces no te serviría tanto esta prédica que esta mañana vas a escuchar. ¿M? Pero si tú crees que no tienes fe, no eres nadie, nada para el Evangelio, o eh, eres inútil, o sientes perdidos, entonces esta mañana esa prédica si te puede afectar. O Jesús vio que gran multitud que le seguía, le venía. El versículo 3 dice, entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud. Jesús vio a gran multitud. Y luego llamó a Felipe. Oye, Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Oh. Quiere decir que Jesús primero vio a gran multitud y llamó a propósito a Felipe, que lo veas tú. Y luego le pregunta, ¿de dónde compraremos pan para estos? Oh. Mira, hay Jesús y gran multitud sentado allí, siguiendo a Jesús, y a Felipe Jesús ha llamado a Felipe. Y Jesús le ha hecho ver a gran multitud y pregunta, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Vamos a imaginarnos, hermanos, esta escena. Jesús te ha llamado y te hace ver la gran multitud y luego te pregunta, ¿tú cómo harías? ¿Y dónde comprarías pan para que todos estos puedan comer? Dios hoy esta mañana te llama, oye José, y te hace ver tus problemas, tus familias, tus hijos o tu trabajo y te pregunta, José, ¿cómo harías tú para que estos problemas se resuelvan? Hoy esta mañana Jesús te ha llamado a cada uno de nosotros y te ha hecho ver qué tienes tu problema, cómo eres tú, cómo estás tú, y Dios te pregunta ahora, ¿tú cómo harías para que este problema, para que esta familia, para que estos hermanos, para que estos hijos, oh, sus problemas se mejoren? ¿Tú qué harías? Y así Jesús te está preguntando. Hermanos, puede hacer así. Siguen gran multitud y los 12 discípulos están ahí sentados y Jesús se levanta en medio de ellos y Jesús hace milagros para que coman ellos. Así puede hacer Jesús, ¿sí o no? ¿No? Así puede hacer, sí. Pero antes de hacerlo, Jesús lo que hacía, llamó a Felipe. Entonces, ¿por qué llamó a Felipe? Entre los 12 discípulos, ¿por qué llamó a Felipe? Porque Felipe es el que, aunque le seguía a Jesús, aunque veía las cosas que Jesús hacía, pero Felipe siempre era el problema, este punto, con la situación que tiene, aunque está con Jesús, no tiene esa fe en la que Jesús puede hacer las cosas. Por eso Felipe puede ser una persona más lógica, por ejemplo. Aunque sigue a Jesús, Jesús hace milagros, sí,
Pero aún así, cada problema que se le enfrenta, más que contar con a ese Jesús, sino Felipe vivía siempre como él consideraba siempre. La respuesta a Jesús también así fue. ¿Cómo fue la respuesta de Felipe? Con mucho trabajo de la matemática, ¿no? Felipe decía, el versículo 7, Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. O sea, Felipe ya ha hecho un cálculo. Mira, tanta gente que sigue, más de 5.000 personas ahí. Bueno, esos números de 5.000 puede que sean los números de varones, porque en ese entonces Israel no contaba el número de las mujeres ni los niños. Por lo cual 5.000 personas quiere decir 5.000 varones, contando con las mujeres, contando con los hijos, entonces ya puede ser más de 20.000 todavía. Pero esto ya calculaba rápidamente, hacía la matemática y todo, ya creo que 200 denarios de pan. Ay, no bastaría para que cada uno tomase un poco de pan. 200 denarios no bastaría. No bastaría. Aquí las hermanas como que les toca la cocina. No sé, Malena y hermana Carmen, hoy para cuántas personas ha preparado. A 40, sí. Entonces no llegamos con los niños. Sí. Lamentablemente los hermanos conectados por Zoom no pueden comer la comida que huele ahora tan rica de pollo, así. Entonces las hermanas que les tocan la cocina piensan, a ver, este domingo, ¿cuánta gente, cuántos hermanos vendrán? Por eso, por fe de los hermanos de la cocina, por la fe de los hermanos de la cocina, ¿no? Si los hermanos preparan para 80, vendrán domingo 80, pero si tienen poca fe, entonces ya vendrán nada más, ¿sí? De Paula, sí. Oh, sí. Ponemos más sillas para el culto dominical, entonces siempre llegan, ¿no? Entonces, la fe del pastor es así que siempre viene así, la silla puesta nada más. Oh. No sé si por Zoom sí que permite hasta 300 personas, pero ¿por qué llegan nada más 25? No sé, esto no entiendo, ¿sí? Porque el mundo virtual es un poco diferente, ¿no? O los hermanos que se conectan por Zoom tienen que anunciar el evangelio para que lleguen a 300 personas, porque la sala de Zoom tiene capacidad de 300 personas. Cuando uno piensa, a ver, y para cocinar para 40 personas, ¿a cuántos pollo y cuántas cosas, cuántas verduras? Sí, lo calculan más o menos. Obviamente a las hermanas que no le toca la cocina, ni lo pensaría. Bueno, es lo que hay, lo que comemos, ¿sí? Es más cómodo, ¿sí o no? Es más cómodo. Oh. Pero realmente tiene esa carga, tiene que pensar, ¿sí? Entonces, el que piensa, o por lo menos pensándolo, aprende. Vamos a ver, hermanos, esta mañana, ahora mismo, llegan a la iglesia 100 personas. Entonces, sí, bueno, 100 personas podremos ya algo preparar para darles para que coman, ¿sí o no? Cada invierno vienen los grupos de la gira navideña, los jóvenes, el año pasado también, la gira navideña, los como 60 jóvenes que comen muchísimo, sí. Entonces tuvimos que pensar, a ver, ¿cómo le vamos a dar de comer? La merienda, ¿cómo? ¿Y dónde le vamos a cocinar? Todo pensándolo y muy estresante, ¿sí? Pero imagínate ahora, 5.000 personas allí, o más de 20.000 personas ahí está. Oh. Ahora mismo tú, por ejemplo, aquí en el estadio de fútbol de Getafe, entran 30.000 personas. Entonces casi lleno del estadio están esperando para comer, ¿no? ¿Y tú qué harías?
Felipe rápidamente hacía el cálculo. A ver, 200 denarios de pan. Con eso no va a estar. Cada uno que tomase un poco, que es imposible. Entonces, por lo menos ahora Felipe consideró, sí o no, ¿no? Estudiaba, intentaba dar de comer a los 5.000 que estaban esperando. Nosotros también, hermanos, igualmente como Felipe vivimos. Dios bueno, primeramente quiero preguntar a cada uno de ustedes, ¿ustedes son salvos? ¿No? De verdad, pues quiero preguntar, ¿son salvos? Amén. ¿Salvos por el primer amor? ¿No? ¿De verdad sois salvos? ¿Sinclair? ¿No? ¿Confuso? No, todavía. Sí. Con 33 años, no sé si. A ver, ¿no? No, pero aún así eres salvo. Ser salvo quiere decir. Ser salvo quiere decir. Ser salvo. O sea, estaba ahogándose en el agua. Un socorrista viene a rescatarte del agua. Eres salvo quiere decir que ya no estás más en el agua ahogándote, sino ya estás fuera del agua a la tierra. Ese es el ser salvo. Nunca un socorrista te viene, te rescata en un lugar y te deja otro agua. No, eso no es ser salvo. Ser salvo quiere decir, desde que recibimos la salvación, desde que ya creímos en Jesucristo, ya no estamos más en pecado, dice. Nacimos en pecado, sí. Crecimos en pecado, sí. Y luego llegó el momento que Dios tuvo misericordia de cada uno de nosotros de una manera y otra. Dios nos permitió a que podamos escuchar del primer amor. El amor no consiste en lo que nosotros hayamos amado a Dios, sino Él amó a nosotros enviando su Hijo unigénito y entregando por nuestros pecados. Esto fue el primer amor. Por gracias al primer amor recibimos la salvación. Quiere decir, ya no vivimos más en pecado, sino en Jesús vivimos. En Jesús vivimos. Pero sí que hay confuso también, hay conflicto también. ¿Por qué? Siendo salvo, vivimos en el mundo, por lo cual muchas veces quieres tú ver la diferencia entre los que son salvos o los del mundo. Pero aparentemente parece que son de la calle, son mejores que nosotros, ¿sí o no? De verdad, sí. Yo también veo, ¿no? Una vez entré a un bar, pedir a usar al aseo. Tenía mucha prisa, tanta necesidad, por eso entré a un bar y por eso le pregunté a un camarero, oye, ¿dónde está el aseo? Entonces, él como estaba ordenando los cubiertos en una cesta, entonces él me quiere indicar, así está en el baño. Entonces, justo como él soltó una mano, entonces la cesta se cayó en el suelo. Entonces, todo lo cubierto cayó en el suelo. Entonces, pero como tanta necesidad tenía yo, entonces ignorándolo, tenía que ayudarlo, pero ignorándolo me fui al baño. Luego cuando ya resolví mi necesidad, es cuando, ay, ¿cómo salgo del baño ahora sí? Y este camarero ya me va, oh, oh, este chino, entonces. Pero sí que veo como a mí mismo, entonces, la verdad que soy, ¿no? No puedo decir que soy un pastor, ¿verdad? Sí. Si eres un pastor, entonces en esa situación, aunque tengas tu necesidad, pero igual tiene que echarle mano, sí o no, porque ese señor, ese camarero, para indicarte dónde está el aseo, cayó la cesta, ¿sí o no? Entonces, ay, ¿qué soy? ¿Qué persona soy yo, no? Sí. Entonces, viendo realmente cómo soy yo, veo a la gente mucho mejor que yo realmente. Ellos tienen corazón dispuesto para ayudar al mundo, pero muchas veces yo ni lo intereso. Ni lo intereso. No me interesa eso. Ni me interesa, ni me preocupo por ellos. Muchas veces, ¿sí?
Entonces ya, ¿qué tipo de pastor eres tú así? Pero lo siento, así soy yo, hermanos, ¿sí? Entonces, hablando de una personalidad buena, es que son ellos mejor que nosotros realmente, eso lo veo. No sé si entre ustedes, ay, creo que pastor, yo no soy así, yo hago primero lo demás. ¿Mm? Entonces, hermanos, si vemos una apariencia, es que parece que son ellos mejor que nosotros. ¿Mm? Eso obviamente, por lo cual hay más conflicto, hay más confusiones en nosotros. ¿De verdad soy salvo? No. ¿Mm? Ser salvo, hermanos, en base a la escritura, ¿sí o no? ¿Mm? Si recibimos la salvación, es por la promesa de Dios y por lo que está escrito en la Biblia. Oh. Entonces, creyendo en la palabra, lo que Él hizo, la perfecta justicia, nosotros la creímos, por la fe llegó ese regalo a nosotros. Y eso es lo que es ser salvo. Recibimos la salvación. No hicimos nada, sino por su gracia recibimos esta salvación. ¿Todos lo creen en ese evangelio? Ya, Yanina, ¿no? ¿Crees en ese evangelio? Ah, más o menos, sí. Entonces, todos si nosotros creemos en este evangelio, por su gracia somos salvos. Entonces ya, una vez que nosotros creímos en este evangelio, entonces Dios quiere trabajar en cada uno de nosotros como ahora quiere que nosotros vivamos por fe, no por vista. ¿Por qué? Viviendo por vista, ¿cómo vivíamos, hermanos? ¿Por vista recibimos la salvación? ¿Por fe, sí o no? Entonces, de la misma manera, ahora nuestra vida en Cristo ya no vivimos nosotros, sino Cristo vive en nosotros. ¿Lo creen? Amén. Amén. Pero ¿cómo lo puedes confirmar eso? ¿No? Ay, parece que Cristo no vive en mí, ¿no? Porque yo sigo viviendo yo, ¿no? Yo sigo pensando, yo sigo molesto, ¿no? No veo nada que Cristo vive en mí, ¿no? Si Cristo viviera en mí, yo no viviría así. ¿Sí o no? Entonces, más confundido, entonces, creo que no sé si la palabra, es la palabra, mi vida y mi vida. Bueno, más cómodo entonces. ¿No? Sí, pastor, lo que predica es la palabra, pero lo que yo vivo de mi pensamiento, sí, es más cómodo entonces. Menos menos confusiones, es así. Pero sin embargo, Dios quien nos ha dirigido al Evangelio, ese Dios ahora no nos quiere dejar así como vivamos por vista, ¿no? Si Dios dejara que vivamos así, viviríamos tranquilamente, pero es que Dios no nos permite así. ¿Por qué? Como el domingo pasado hablamos, una águila, ¿cómo tiene que vivir? Oh, en la jaula con las gallinas. Oh, mejor a la olla directamente, así como decía el domingo pasado. Entonces, obviamente una águila no debería vivir así como una gallina en una jaula, ¿sí? Sino, ¿cómo tiene que vivir una águila? ¿Usted cómo quiere ver una águila en una jaula encerrada o quiere ver una águila en el cielo volando? ¿No? O libre, así es una águila, ¿sí o no? De la misma manera es Dios quien entonces, ¿cómo quiere verte a ti? ¿Oh? Hija de Dios, hijo de Dios, como encerrado en la carne. Por la vista apenas viene a la iglesia. ¿Así Dios quiere verte? ¿Así Dios quiere que te deje? No, sí o no. Por lo cual Dios tiene que dirigirte tu vida. Por eso Jesús
Dejando Felipe cerca, no podía dejarle así. Sí, por eso Jesús a propósito, lo que tenía que hacer, viendo la gran multitud, a propósito Jesús llamaba a Felipe. Oye, Felipe, ven acá. Felipe, ven. ¿Qué pasa, Jesús? Mira, tanta gente, la multitud que está aquí. ¿De dónde compraremos pan para tantos? Para que estos coman, ¿no?, algo. Felipe, no sé, ay, ¿por qué Jesús me pregunta esto? Hay tanto estrés otra vez. De igual manera, siempre otra vez ya tengo mi problema. Encima me echa otra vez ese trabajo. No sé, algunos hermanos piensan eso. Pastor, encima de mi vida tengo tantas cosas que hacer, pero aún así viene, ¿no?, para que yo cocine tantos o para que yo haga algo en la iglesia. Felipe con esa pensaba, entonces rápidamente calculaba así uno al otro, entonces le decía, Jesús, con 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno comase algo. Pero antes de preguntar esto, Jesús decía el versículo 6, todo junto leamos. San Juan capítulo 6, el versículo 6. Todo junto leamos 1, 2 y 3. Pero esto decía para probarle. Él sabía lo que había de hacer. ¿Quién sabe? ¿Mm? Jesús sabe qué es lo que tiene que hacer y cómo puede hacer. Pero sin embargo, ¿por qué llamó a Felipe? Esta mañana, ¿por qué Jesús te hace ver toda la situación tuya? ¿Por qué Jesús esta mañana te hace ver y por qué te pone delante de tus ojos todos estos problemas para que tú te sientes desanimado, perdido? Trabajos, deberes de la vida. ¿Por qué Dios, por qué Jesús te lo pone delante de tus ojos, hermanos? ¿Por qué? Siendo salvo nosotros, sí, somos salvos, sí. Pero sin embargo, Jesús, ¿por qué nos pone estas cosas? Meditemos este punto, hermanos. Jesús sabe, sí o no. Pero ¿por qué nos pone delante de nosotros? Y nos pregunta, Teresa, ¿qué haces tú para esto? Tamia, ¿tú qué haces delante de esos problemas que tienes? Joel, ¿tú qué haces? ¿Cómo puedes hacer ante estos? Jesús te pregunta esta mañana. ¿Y cuál es tu respuesta, hermanos? Yo tuviera tanta fe, pero eso aún no me bastaría, Señor. Así no estás respondiendo. ¿Cómo estás respondiendo a Jesús? Siendo misionero como pastor en España, también Jesús me hace pregunta, o sea, me pregunta, me enseña claramente, me trajo el tema de Sinclair, me trajo Malena, me trajo Teresa, Mario, cada uno, y ahora me pregunta, ¿y tú qué puedes hacer? Creo que, Señor, visitándole, haciendo el estudio bíblico, creo que sí se puede mejorar. Hazlo. Entonces, así alguna vez resulta que, Señor, no puedo. No puedo, Señor. Bueno, no digo que el estudio bíblico no vale para nada, sino así, es muy importante, pero sí, Jesús lo hacía conmigo eso. Señor, no puedo. No puedo. ¿Y por qué esta mañana tantos hermanos han dado testimonio? ¿No? ¿Por qué?
¿Por qué? Justo hoy, ¿por qué? Me hace ver. Tú dijiste que no podías nada, ¿verdad? Sí, yo dije eso. De verdad, yo no hice nada para que Malena diera testimonio así. Yo no hice nada realmente. Sinclair así diera su testimonio así. ¿No? Porque si, imaginaros, si yo dijera, oye, Sinclair, salga al púlpito de tu testimonio, si yo le dijera eso, y Sinclair no vendría a la iglesia. ¿No? ¿Sí o no? Ajá. De verdad, si yo obligara a hacer esto, podrá venir una vez o dos veces, pero no vendrá más. Oh. ¿No? Mm. Cada vez que Sinclair venía al culto dominical, sí, aunque tengo mucha palabra que quiero decirle, pero no me callo entonces, porque no valía lo que le decía yo. Pero simplemente con la Biblia abierta, compartimos cada domingo, ¿sí? Entonces, viendo a Sinclair que escucha la palabra, así lo dejé yo, ni más ni menos. O esta mañana, como Sinclair dando testimonio, de verdad yo reconozco, Señor, yo no hice nada realmente para que Sinclair diera testimonio, para que Malena diera testimonio, hermano Manuel para que diera testimonio. Es que la verdad que no hice nada, yo siendo pastor. ¿Y por qué entonces yo quería hacer algo? ¿Por qué yo creía que tenía que hacer yo algo? Esta mañana, hermano, alguien por si tiene esa carga en su cabeza que tiene que hacer algo, que vea a mí, por favor. Yo no hice nada realmente. Y vi cada uno, hermanos, y es la verdad que yo no soy capaz de traerlos aquí. No, no fui yo. No veas a mí, sino ha sido Dios. Y ese Dios está obrando ahora. Felipe estando con Jesús, ¿por qué tanta carga tenía él? Estando con Jesús, teniendo cerca a Jesús, ¿por qué Felipe tanta carga tenía? Y decía, Señor, no bastaría, aun con 200 denarios de pan, no basta, Señor. Jesús quería trabajar algo en el corazón de Felipe. Felipe, estos cálculos sí, funciona en el mundo, sí. Estos cálculos sí, funcionaba antes de recibir la salvación, antes de creer en mí. Pero ahora que tú estás conmigo, ya estos cálculos ya no funcionan conmigo. Eso es lo que Jesús quería trabajar en el corazón de Felipe. Por eso, Felipe, ven. Y Jesús, sabiendo lo que tenía que hacer, le preguntó a Felipe, Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que estos coman? Y esta mañana también nos hace pregunta Jesús, Graciela, tu marido, tus hijos, ¿tú qué harías tú para que ellos regresen al Señor? Creo que Pastor Juan creo que algo si hacemos algo, creo que podrá regresar. Podría ser, pero al fin y al cabo, el que hace es Dios, no una manera ni una estrategia, hermanos. Pero ¿dónde está tu corazón, hermanos? ¿Dónde está el corazón de Felipe? ¿Está en el cálculo o en el dinero o en las condiciones? Pero aún con las condiciones que él quería tener, la respuesta de Felipe no bastaría aún. No bastaría. No. Hermanos, cuando veas tú pues, tus problemas, cuando veas tus problemas o la situación, las circunstancias, hermano, no digas, no vivas. Ay, que me molesta tanto estos. Ay, que entonces, ¿por qué cada vez me vienen esos problemas y las dificultades? Si lo consideras así, eso quiere decir que eres igual que como la gente del mundo.
Si tú esta mañana como has respondido que eres salvo, entonces todas las cosas que te vienen a ti, esto no te vienen, no te vienen porque te vienen, sino, dice, sin la palabra de Dios, ni los pájaros caen, dice. Entonces, ¿cuánto más a nosotros, como cristianos salvos, hijos de Dios, por qué Dios nos permite estas situaciones? Para que muramos en esta tierra, para que vivamos perdidamente desanimados. Eso es lo que Dios quiere, por eso nos permite eso. Si es así, hermanos, cambiemos pensamientos. Dios, lo que tú me hace ver esta situación, lo que tú me hace ver cómo soy yo, Señor, yo no puedo, Señor. No puedo. Felipe, lo último cálculo que él ha hecho, lo entregó a Jesús. Pero en el cálculo de Felipe, carece de Jesucristo. Carece. Pero el cambio, el versículo 8, leamos. El versículo 8, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? En el cálculo de Andrés, dice, un muchacho tiene 5 panes, 2 pescadillos. Pececillos. Entonces, mira, hermano, ¿esto qué es? ¿Oh? Es un cálculo fatal, ¿sí o no? ¿Oh? Ahora ya 5,000 personas están esperando, pero ¿qué? ¿Una merienda de 5? ¿Una merienda de un muchacho? En el mundo te lo menospreciaría, ignoraría. Es un cálculo fatal. Pero en ese cálculo está Jesús. Andrés dijo a Jesús: 5 panes, 2 pececillos. ¿Qué sería esto para tantos? Pero ¿a quién lo deja? A Jesús. A Jesús lo deja. Entonces ahora, esta mañana, todos los problemas que tú ves, los deberes, las cosas que tienes tú, que te desaniman, ¿no?, que te quitan todas las ganas, lo cuenta con Jesús. A ver, Jesús, ¿qué harías? ¿Qué harías, Jesús, en esos problemas? Si tenemos claro este punto, entonces, hermanos, la iglesia, los hermanos, sí o sí ya irá creciendo, cada vez contando con ese Jesucristo. Ahora hay 2 tipos de cálculo: cálculo de Felipe, cálculo de Andrés. Los dos estuvieron junto con Jesucristo. Todos nosotros estamos junto con Cristo. ¿Quieres vivir como Felipe o como Andrés? Jesús nos llama y nos hace ver qué es lo que hay. Y te pregunta, ¿tú qué harías? Lo que Jesús quiere escuchar de ti: Señor, 200 denarios de pan no bastaría, pero contigo sí. En el corazón de Felipe, Jesús quería establecer Jesús en él. Esta mañana creo que Dios también lo quiere hacer con nosotros, cada uno de nosotros, este punto. Lo que Dios quiere hacer. Por eso no sea como una teoría, sino de verdad que sea un paso pequeño, que sea algo pequeño, que lo vivas, que lo apliques, hermanos. De verdad,
este asunto que tengo. Yo siempre diría bueno, antes de recibir la salvación, ¿sí? Como hermano Manuel decía, hermana Anaís, hermano Manuel siempre se quejaban porque no pudimos hacer las cosas en Italia y entonces, pero ahora reconociendo, de verdad Dios hacía todo este punto. Entonces, de aquí adelante, este Dios hace en mi vida, aunque yo soy 5 panes, ¿no? ¿No? Si te gusta más pan, entonces tú eres 5 panes, ¿no? Si te gusta más pescado, entonces eres pececillos, ¿no? Aún más, Dios si hace conmigo, siendo 5 panes, 2 pececillos, pero si Dios hace conmigo, Dios nos hará para que todos estos coman y hasta, ¿no? Hasta saciarle todo. Y aún sobrarán 12 cestas. Amén. Amén. Entonces, por eso Dios te hace ver hoy cómo eres tú, qué es lo que tienes. Claro, tenemos celo al Evangelio, sí está bien. Pero el tema es que no lo puedes vivirlo. En esa semana nos visitaron varios pastores a tener comunión con mi matrimonio. Porque hermanos, yo también, ¿ustedes creen que mi matrimonio orábamos por ustedes? ¿No lo creí? ¿No lo cree? Ah, ah. ¿Ustedes creen que nosotros nos preocupamos mucho por ustedes? ¿Mm? ¿No? Sí. Pero no mucho, pero sí, un poco sí. No, no mucho, pero un poco sí. ¿No? Oh, oh. Pero ahora también, aunque yo comparto la palabra, pero eso no quiere decir que yo también vivo por lo que comparto. Porque yo también, siendo ser humano, creo que soy más débil en ese sentido, ¿no? Porque por la debilidad que tengo, Dios me ha puesto en el púlpito para que comparta de su palabra. Por ejemplo, si yo compartiera de mí, nadie estaría sentado escuchar de la tontería que hay en el corazón del pastor Juan Par. Pero por eso Dios me ha puesto en el púlpito para que hable de Dios. De Dios, no de mí. Por eso, hablando de Dios, a los 11 años, realmente pude vivir no como Juan Par.
Perdona. La verdad que estoy muy agradecido, no por otra cosa, sino durante 11 años, ah, ujú, como pastora conoce cómo soy yo, ujú, y ujú, ujú, hemos podido vivir como Dios ha dirigido nuestra vida en España. Ujú, ujú. Por eso, por eso no quiero decir que 5 panes, 2 pececillos, no es en sí algo bonito, sino es tan, oh, claro, es una merienda de un muchacho que ya mm, es normal que sean ignorado, porque 5 panes nada más y 2 pececillos. No es algo grande realmente. Ah, Así que siendo 5 panes o siendo 2 pececillos, tampoco hace falta desesperarse por ser 5 panes, por ser 2 pececillos, sino 5 panes, sí, son 5 panes de cebadas. 2 pececillos, así son 2 pececillos, no es para tantos, pero Andrés lo trajo a la mano de Jesús y en la mano de Jesús oh, era suficiente para tantas personas. Mm, oh, gracias a Dios, durante 11 años pude hablar de ese Jesús. mm, Y vivir de ese Jesús. Mientras tantos que vivía y de ese Jesús y vi claramente cómo ese Jesús hacía y daba de comer a la gente que realmente necesitaba, mm, que tenía realmente hambres. Y pude ver claramente cómo Dios, cómo Jesús daba de comer a los que buscaban para llenar su vientre. Y aún así veo, mm, pero aún así no cambia que somos 5 panes, 2 pececillos, nada más, nada menos. ¿No? Pero también veo que Satanás, para que no seamos entregados a la mano de Dios, Satanás también pone tentaciones o engaños también a que no seamos entregados a la mano de Jesús. Mm. Por eso esta mañana, o esta cita bíblica, San Juan capítulo 6, somos nosotros 5 panes y 2 pececillos. Aunque tan débil, mm, pero si fuera de la mano de Jesús, es nada más una merienda para
para un muchacho nada más. Pero en la mano de Jesús era suficiente para llenar, para dar de comer a los más de 5.000 personas. De la misma manera esta mañana os digo que somos 5 panes y 2 pececillos, nada más, nada menos. Así que no te desesperes de ti, sino te entregues en la mano de Jesús. Entonces Jesús hará, y tú vivirás de Jesús, y tú verás cómo Jesús hace y cómo llena, cómo Jesús le llena el corazón de las personas de una manera tan preciosa. Entonces viviremos de ese Jesús. Pero últimamente yo también con la pastora estuvimos un poco difíciles en este punto. Por eso nos visitaron pastores a tener comuniones, como ustedes llaman al pastor a la iglesia y a tener comunión. De la misma manera, yo también y mi matrimonio también necesitamos esa comunión. Por eso, en esa semana hemos tenido comunión con los pastores y pastoró y su matrimonio fue a Portugal ahora y esta tarde vuelve otra vez a tener comunión con nosotros. Doy gracias a Dios que pertenecemos a la iglesia, a quien se preocupa por nosotros. Y también digo que ustedes también ya sois sellados por la sangre de Jesús y que la iglesia, tenéis a la iglesia que se preocupa por vosotros. Por eso doy gracias a Dios esta mañana y también creo que por la sangre de Jesucristo Dios nos ha hecho así uno en Cristo, o como un cuerpo. Por eso también quise expresar un poco de mí y no llorando, pero espero que oren por mi matrimonio también. El versículo 13, con ese versículo concluimos esta mañana. San Juan capítulo 6, el versículo 13. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos y que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. En principio, antes de que Jesús obrara en el cálculo de Felipe, no existía el versículo 13. Nada más decía, no bastaría tanto. Pero hay el versículo 13, hermanos. Así que hoy, esta mañana, que en su corazón guarden y guardemos el versículo 13. Aunque no vemos esto, nada más vemos que aún falta muchas cosas, pero en la Biblia dice, va a sobrar, van a sobrar, dice. Por eso, si quieres vivir no por vista, sino por fe, entonces guardemos este versículo 13. Aunque yo vivo desanimado, perdidamente, pero Dios ya tiene ese plan de llenar la gente y aún sobrar 12 cestas. Y así Dios nos hará ver
esa promesa un día cumplida ante los ojos nuestros. Amén. Bueno, hoy hasta aquí compartimos. Vamos a orar. Hoy es la Santa Cena.